con la introducción de esta charla. Es una charla especial. Yo no sabía cómo hacer una charla de cumpleaños de 10 años de mi iglesia. Honestamente nunca me había pasado, nunca había cumplido 10 años de interludio, siempre hay una primera vez. Y estaba muy emocionado realmente. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué puedo decir que sea simbólico, que sea realmente importante para mi iglesia, para nuestra congregación? Y lo que pensé realmente es que hoy la charla debería definir quiénes somos y tal vez hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestro corazón? Ustedes saben que hoy todo el día se llama Bold, así, y este es Paris. Démosle un aplauso porque él es el productor. Esta foto es de él. Démosle un aplauso a Paris. Bold significa, lo hemos dicho durante semanas ya, valiente, atrevido, ¿qué más? O atrevida, ¿qué más? Osado. Osado, sí es una palabra más rimbombante, pero sí significa osado, mandado, ¿verdad? Que va, que lo hace, ¿verdad? Es más que valiente incluso. Ahora, yo quiero hacer un juego con ustedes y quiero que me ayuden a decir qué logo es ese. ¿Perdón? Pepsi, ¿ok? ¿Y qué simboliza para ustedes? ¿Ah? Algo rico. Fresco, rico, ¿qué más? Azúcar, ok. Esta estaba fácil, vamos a ver otra. Esta estaba muy fácil, vamos a ver esta otra, un poquito más complicada. ¿Cuál es esta? Harley Davidson. ¿Y qué simboliza para nosotros? Arriesgado, ¿qué más? Temeridad. Libertad. No era temeridad, yo le entendí, eso lo tenía yo aquí en la mente. Libertad, temeridad también, ¿por qué no? ¿Qué más? Aventura, por supuesto. ¿Qué más? Alguien dijo una vez, cuando puse este logo en otra parte, un señor, como que, ¿verdad? Es como de otra generación, pero no es cierto. Yo conozco jóvenes que tienen este tipo de aventuras también. Vean esta otra. ¿Qué simboliza para ustedes esto? Innovación, ¿qué más? Estatus, ¿qué más? Tecnología. Ustedes saben que hay marcas, maravillosas marcas, que crean una identificación de nosotros con las marcas. Hay algunas marcas que son tan geniales que no solamente crean una identificación, sino que crean lealtad. ¿Qué tienen en común esas tres fotografías que yo acabo de mostrar? Son tatuajes. ¿Cuántos se tatuarían, no sé, Dos Pinos? No sé, hoy no me está patrocinando nadie. Prometo que no me está patrocinando ninguna marca, pero ¿cuántos, no sé, marcas desaparecidas? Una marca, no me acuerdo de ninguna marca que se haya desaparecido. ¿Cuál? Borden, gracias. Un tatuaje de Borden acá, en el músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Claro, como tengo tanto, ¿verdad? En el bíceps, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me identifico, porque la marca dice algo de quién soy yo. Hoy quiero hablar de quiénes somos nosotros y cómo nos identificamos nosotros, de cómo nosotros realmente podemos ser una iglesia y cómo nos hemos ido transformando en una iglesia valiente. Entonces quiero hablar de Pedro. Pedro era el apóstol Pedro, un personaje de la Biblia, una persona que hemos conocido posteriormente como el gran apóstol, ¿verdad? Y se pelea en el lugar, ¿verdad?, de los grandes apóstoles entre Pablo y Pedro. Pero a Pedro lo conocimos en una etapa también previa a ser el apóstol, el gran apóstol, como un hombre impulsivo, ¿cierto o no? Como un hombre ansioso, como un hombre que él se denominaba valiente. Él se autodenominaba el valiente del grupo de los discípulos de Jesús. Y lo tenemos en una primera escena que se me ocurre a mí. Cuando los discípulos estaban en una barca en el lago y había pasado toda la noche luchando con una tempestad, con una tormenta, estaban asustados, creían que se iban a morir, que se iban a hundir.
Y de repente, cuando está despuntando la mañana, ven un hombre o ven una imagen, ven una forma de ser humano que se va acercando caminando sobre las aguas. Y primero creen que era un demonio. Primero creen que era un espectro, una aparición, un muerto que andaba caminando ahí. Pero de repente, cuando se acerca un poco más Jesús, lo reconocen y es el maestro. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro? El impulsivo Pedro, el valiente Pedro. ¿Qué es lo primero que hace? Yo también quiero caminar sobre el agua. Todos los demás estaban con la boca abierta viendo a ese Jesús. ¿Qué haría usted si usted ve a Jesús? No digamos caminando sobre el agua, caminando aquí. Caminando sobre el agua. Todos estaban con su corazón conectado de un momento muy espiritual. Y Pedro dice, me vale un pepino este momento, yo quiero caminar también sobre el agua. Eso es lo que yo quiero, porque yo soy valiente. Y Jesús le dice, sí, Pedro, venga, está bien, hágale. Camine sobre el agua. Y Pedro lo intenta, da 2, 3 pasos y se empieza a hundir porque su valentía no era suficiente. La valentía requiere fe para ser bold, para ser verdaderamente lo que queremos ser nosotros. No basta con el ímpetu y no basta solo con la valentía, dice la Biblia. Más vale ser fuerte que valiente. Más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Más vale ser fuerte que solamente valiente, porque por medio de la valentía muchos han muerto. Y por medio de la valentía y solo valentía, muchos han echado a perder el proyecto de Dios en sus vidas. Un segundo momento de la vida de Pedro es cuando están apresando a Jesús en el monte de los Olivos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Rapidísimo saca una daga y le corta una oreja al soldado romano. ¿Se acuerdan de ese momento? Queriendo defender al maestro. Su valentía genera algo totalmente negativo, porque era impulsivo, era según él muy valiente, muy fuerte, pero siempre esa valentía, ese ímpetu lo hacía cometer errores. Y por último, un poco antes de eso, de hecho, antes de ese momento, están sentados en lo que se ha llamado la última cena, que no era una cena, era un seder. Un seder es una comida con sus amigos, antes de que se haga de noche, de hecho. Y Jesús dice, alguien me va a negar entre ustedes. Y todos piensan que va a ser el otro. Eso no lo dice Jesús, pero yo me imagino el ambiente ahí, volviéndose a ver unos a otros. ¿Quién será, maestro, el que te va a negar? Y usted y yo ahora mismo pensamos, o alguien me va a traicionar, es la traducción. Si usted se va a la Biblia, puede ver que traición y negación es lo mismo. No se puede traicionar sin negar la vida de la otra persona. Es exactamente lo mismo, y la palabra en griego evoca estas dos posibilidades. Entonces, siempre hemos pensado que fue Judas el que traicionó a Jesús, ¿cierto? Pero justo después de ver al maestro crucificado, de verlo pegando gritos, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Sale corriendo, se dispersa este grupo y tenemos a Pedro, el valiente, el muy macho. Cuando le preguntan, ¿usted era de aquellos? No, jamás. ¿Yo? Jamás. Hasta 3 veces, dice la Biblia, que lo negó. Se le fue la valentía. Se le fue el ímpetu. Se deshace eso. ¿Cómo cambia Pedro un poco después? De ese Pedro impetuoso que se creía muy valiente al Pedro apóstol que conocemos, que es la columna vertebral de la iglesia. De la iglesia. 1 Corintios 15:6 dice, después se apareció, después de todo esto que acabo de narrar, después Jesús también se apareció, ya habiendo resucitado, ¿verdad? Es decir, había muerto, habían pasado los 3 días, había resucitado, se apareció a más de ¿cuántos? 500 personas a la vez, todos juntos. 500 es un montón. Aquí ya vemos unas 170, 150, 180 personas, no lo sé. 500 personas a la vez, era una gran iglesia en ese momento.
Se les aparece a la vez. Y dice Pablo en Corintios, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Ahora vean, hagan este pensamiento por favor. Eran 500 personas. Una vez más, mi pregunta es esta: ¿qué haría usted si fuera una de esas 500 personas y recibe una predicación del Jesús resucitado solamente una semana después, 3 días después, un día después de haber muerto, de haber resucitado? ¿Qué haría usted? ¿Y qué les dice Jesús a ellos? A estos 500 personas, Jesús les dice algo que es muy importante. Les dice: váyanse a Jerusalén, váyanse ahí y esperen a que se cumpla mi promesa. Váyanse a Jerusalén y esperen a que se cumpla mi promesa. 500 personas impactadas porque estaban con la convicción de que la predicación de Jesús era real. ¿Por qué era real? Porque lo tenían predicando frente a él, resucitado, al Jesús resucitado. Hay 500 personas que un día vieron a Jesús resurrecto predicándoles, y esto es maravilloso. Sin embargo, pasan un par de semanas más, probablemente unos 32, 35 días, y llega el día de Pentecostés. Y cuando leemos en el libro de los Hechos la narración del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, solo habían 120 personas. Solo habían 120 personas. ¿A cuántos se les apareció? A 500. ¿Y cuántos había unos cuantos días después? 120. ¿Por qué? ¿Dónde quedaron los 380 extra? Después de la charla de Jesús, después de la predicación de Jesús, después de que Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén porque mi promesa se va a cumplir. Solo 120 de 500 le creyeron viéndolo resucitado. ¿No les parece curioso? 380 personas lo vieron a los ojos, lo escucharon hablar, constataron de que era Jesús y dijeron: no, la promesa no se va a cumplir. No se va a cumplir. De tal manera que una iglesia valiente, una iglesia valiente es una iglesia como la de los 120 que estaban después, que no importa cuánto pase el tiempo, no importa lo que tenga que pasar, siguen esperando en la promesa. Sigue esperando en la promesa. ¿Cuántos se quedan de camino? En el caso del propio Jesús, a Jesús se le quedaron 380 por fuera. En cuestión de semanas. Vean, les voy a contar una historia que pasó con Interludio hace muchos años. Tal vez teníamos unos 3 años y había pasado muchas cosas y realmente habíamos estado pasando, Laura y yo, momentos muy difíciles ministerialmente, como pareja, porque todo pesa. Acababa de nacer nuestro hijo, pesaba eso también. Acaba de dividirse la iglesia, pesaba eso también. Y fuimos a un retiro de pastores en Punta Leona. Por lo menos eso no pesaba tanto, ¿verdad? Eso más bien aliviaba un poco el asunto. Y uno de los pastores que no nos conocía de nada y estaba hablando esa mañana, una tarde más bien, un estadounidense que habían invitado y estaba dando las charlas, y se nos queda viendo y nos dice: vean, ustedes están empezando una iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de eso hace 6, 7 años. Y digo yo: sí, estamos empezando una iglesia y les está costando mucho, ¿verdad? Digo yo: ¿quién le fue con el chisme? Y dice: yo estoy viendo, y aquí yo sé que algunos de ustedes pueden decir: no creo, sí creo en las visiones y esto. De tal manera yo soy también parecido, a veces soy escéptico, pero cuando escucho esto y luego a la vuelta de los años veo en retrospectiva, yo también puedo creer que Dios habla a las personas a través de visiones. Y dice: yo puedo verlos a ustedes como una iglesia muy valiente. Hace 7 años. Y lo veo como un caballo un caballo de carreras, que está en, no sé cómo se llama, la estacada salida de los caballos de carreras, que tienen como un portoncito. ¿Cómo se llama eso? Nadie sabe, ¿verdad? Yo sé, yo tampoco.
Pero ahí, ustedes han visto que están en la línea de salida y tienen como un portoncito. Ese caballo está deseando salir corriendo. Ese caballo va a ganar la carrera. Ese caballo va a ganar la carrera. Está deseando salir corriendo, pero la puerta no se ha abierto todavía. Y yo decía, sí, eso, así me siento que ya queremos que pasen cosas, queremos hacer iglesia, pero nos está costando demasiado. Y continuó y nos dice, y les va a costar años, muchos años, porque ustedes son una iglesia diferente y valiente. Y repitió eso, son una iglesia diferente y valiente, y va a ser difícil, van a comer polvo. Pero una vez que se abra esa puerta, esta iglesia va a correr y nadie la va a poder parar. Y yo me creí esa palabra. Yo la creí, yo la abracé, yo me agarré de eso porque honestamente no tenía de otra cosa de donde agarrarme. Y durante los siguientes años, muchas veces, cuando estaba a punto de dejar esto botado, estaba a punto y con lágrimas, porque ha habido lágrimas en esto, ha habido mucho gozo, ha habido mucha alegría, pero ha habido lágrimas. Y cada vez que estaba en momentos de lágrimas, regresaba a este Salmo 119, 49, que me enseñó un pastor que yo tuve, se llama José Adolfo Fernández. Y él me dijo, acuérdese siempre de este texto. Acuérdate, Señor, de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Señor, acuérdate, porque me has dado una palabra y sigo esperando en ella. ¿Qué fue lo que les pasó a aquellos 380? Que Dios les dio una palabra: yo voy a cumplir mi promesa, váyanse a Jerusalén. Y dijeron, no podemos esperar unos días. Pero 120 dijeron, Señor, aquí estamos. Acuérdate de tu palabra dada a tus siervos, porque en ella, dice otra versión, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque en ella me has hecho esperar. Y había momentos en que yo solo me agarraba de este versículo, así, imagínense a mí guindando de esto. Señor, acuérdese, no tengo más. De tal manera que una iglesia valiente se aferra a las promesas de Dios. Repítalo conmigo, por favor. Yo sé que los estoy haciendo repetir muchas cosas, pero hagámoslo juntos. Una iglesia valiente se aferra a las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para nosotros. Vean lo que dice 2 Corintios 1:20, Nueva Versión Internacional. Todas, no algunas, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, ¿cómo? Amén, para la gloria de Dios. Ustedes saben que una promesa vale no por lo que dice la promesa, sino por quién dice la promesa. Usted y yo conocemos personas que prometen mucho y cumplen nada, o cumplen poco, ¿cierto? No me levante la mano por si acaso se meten en problemas acá. Pero usted y yo conocemos mucha gente que promete y no hace, o promete y hace a medias, o promete y posterga. De tal manera que la próxima vez que promete, usted sabe que esa promesa vale poco, ¿o no? Cada vez vale menos la promesa. Depende de quién está detrás respaldando la promesa, la garantía de la promesa. Depende de eso. ¿Esa promesa vale oro o no vale nada? Y aquí el texto en 2 Corintios nos dice que todas las promesas, y recuerde esto de verdad, todas las promesas, todas son para usted. Son para usted. ¿Por qué? No por usted, no por un predicador, no porque usted sea bueno o malo, sino porque son sí en Cristo. Porque hay un sello en la cruz del Calvario que nos dice, pueden seguir creyendo porque yo sí cumplo. Ven qué interesante lo que le pasa a Pedro. Yo creo que esto es transformador en su corazón. Una vez que resucita Jesús, y Pedro había negado 3 veces al maestro, y Jesús se le acerca muy cariñosamente, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo.
Y vuelve Jesús y le vuelve a preguntar y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú lo sabes. Y vuelve Jesús una tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Entonces pastorea mi iglesia. Entonces apacienta mis ovejas. Es lo mismo, apacentar ovejas, pastorear una iglesia. Entonces pastorea mi iglesia. Y me llama mucho la atención esto. Y para mí esto me conmovió esta semana muchísimo. ¿Por qué Jesús le repite 3 veces a Pedro la pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque lo rechazó 3 veces. Gracias, don Pablo. Por cada vez que Pedro lo rechaza, Jesús le hace una pregunta, la misma pregunta. Y vean qué interesante, cada vez que Pedro le falla a Jesús, Jesús no le pregunta: a ver, ¿cómo está su doctrina, Pedro? ¿En qué estás creyendo, Pedro? ¿Cómo está su teología, Pedro? ¿Cómo está su santidad, Pedro? Lo que le pregunta Jesús a Pedro es: ¿me amas? Pedro le falla y Jesús solo quiere oír una palabra de su hijo, de su hermano: ¿me amas? Sí. De tal manera que cada vez que usted y yo fallamos, que cada vez que usted y yo pecamos, cada vez que usted y yo le damos la espalda a Jesús, cada vez que nos convertimos en los 380 que no le creímos a la promesa, cada vez que le decimos: Señor, no vale la pena, cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, la pregunta de Jesús para usted no es: ¿ya se arrepintió? La pregunta es la pregunta de Pedro: ¿me amas? Piénselo bien. ¿Qué tal si Jesús en este momento lo único que le está preguntando a usted es: ¿usted me ama? ¿Usted me ama? Repita la pregunta todas las veces que usted crea que sean necesarias, dependiendo de las veces que usted crea que le ha dado la espalda a Jesús. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces la promesa no está muerta para usted. Entonces mi vida está en usted. Entonces todo lo que está escrito es para usted. ¿Me aman? Sí. Entonces vayan y hagan iglesia. Vayan y hagan iglesia. Jesús no le pregunta en qué cree. Jesús no le pregunta por quién votó. Jesús no le pregunta si lee, si ora, si lee la Biblia, si ora. Todo lo que creemos que es esencial. Jesús le dice: usted me ama. Entonces tengo una misión para usted. Tengo una misión para usted. Una iglesia valiente se aferra a las promesas de Dios. Y nosotros nos estamos aferrando a las promesas de Dios. Dentro de un ratito voy a hablar de eso. Vean, en aquel entonces algunos como Johnny, como Guti, como Laura y algunas otras personas que están desde el principio con nosotros, recuerdan un momento dado en que yo creí que la promesa se había roto y que ya no había manera de levantar esto de nuevo. Habíamos, no sé cómo decirlo, habíamos invertido todo lo que teníamos, digo yo, en plata, en esfuerzo, en ilusión, en fe, alquilando un local allí en Curridabat, al frente del BAC, al lado de una cosa que se llama Domus, creo que es, que ahora, el lugar donde ahora hay un bar que se llama Space se llama, sí, bueno, eso era Interludio, les dejamos un lugar, hicieron eso y les está yendo muy bien a ellos ahí. Les va muy bien, se los dejamos bendecidos, se los dejamos adelantados. Y bueno, pues resulta que un día Interludio estaba justamente, déjeme ver, ya me perdí, Taco Bell, como por aquí, ¿verdad, Antitos? Por aquí estará la cosa, por ahí. Y se inunda eso, se desborda el río, creo que es el María Aguilar el que pasa por ahí, ¿cierto? Se inunda y habíamos alfombrado el local, habíamos puesto proyectores, algunos de estos parlantes estaban allí, todo, había hecho una pequeña oficina, 1000 libros, todavía tengo libros que no sirven para nada porque el agua del río es un agua sucia, es agua que trae lo que usted se imagine. Iba a decir una lista, pero olía horrible eso. Pues resulta que los bomberos no me dejaban pasar. Esta foto se toma justo en el momento en que yo digo, estamos perdiéndolo todo. Yo necesito ir al local y salvar lo poco que pueda quedar. Laura estaba en el carro y yo me fui, me le escapé a los bomberos y cuando abrí
el local, había más agua adentro que afuera, por alguna razón. Y lo primero que siento en mis piernas son parlantes y los proyectores Videobeam, como esos, que empiezan a salir y se los lleva el agua. Yo lo único que hice fue sentarme a llorar. Todo el sueño y todo el esfuerzo se rompieron allí. Pero en la noche, estábamos toda la comunidad limpiando y desarmando y recogiendo. Y logramos volver a pagar para que limpiaran la alfombra y la volvieran a pegar. Y adivinen qué, se volvió a inundar el río, a salir el río y se volvió a salir todo. Pero una iglesia valiente es la que le sigue creyendo a Él, aunque se inunde todo, aunque se vaya la luz como hoy un ratito, ¿cierto? Porque una iglesia valiente le cree a las promesas del Señor. Y Él ha prometido que esta iglesia no la para nadie, no la detiene nadie, porque es de Él, no es mía ni es suya, es de Él. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, aquellos 120, 380 se tiraron el asunto desde lejos. Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. De repente, porque las promesas no se cumplen de forma planificada. Algunas veces las promesas Dios dice, pero muy pocas veces. Recuerdo 2 veces en la Biblia que Dios planifica una promesa y le dice cuándo se va a cumplir. Con la tsunamita, en Primera de Reyes, capítulo 4, donde le dice, el año que viene, por esta misma época, abrazarás un hijo. Ella no podía tener hijos. El año que viene, por esta misma época, le dice, dentro de un año se cumple mi promesa. Pero eso no es lo usual de Dios. Lo usual de Dios es que te diga, voy a prometerte, o te prometo esto, espere. Tiene una mala maña de hacer eso. Yo se lo he dicho constantemente, tiene que cambiar. Hay cosas que todavía tiene que mejorar. Pero lo cierto es que de repente es que vino, estaban todos allí juntos esperando. Ya sabían que muchos no habían llegado hasta esa etapa de la iglesia. Y de hecho aún no se le llama iglesia, se les llama testigos. A los primeros 500 se les llama testigos de la resurrección, no se llama iglesia. Se llama iglesia a partir de este momento. De repente se cumple la promesa. Y ahí estaba el Espíritu de Dios con ellos. Ahí estaba el Espíritu Santo con ellos. Y se aparecen entonces lenguas como de fuego. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y aquí quiero hacer una anotación rápida para ir prácticamente llegando a la última parte de la charla, de esta mañana. Porque siempre hemos creído que estas diferentes lenguas eran, ¿cómo lo puedo decir para que no suene ramacheca? ¿Verdad? Siempre hemos pensado que era ese Rambo saca la bazuca y todo eso aquí. ¿Hemos pensado eso o no? ¿Cuántos habían creído que era eso? Las lenguas que hablara, esa gente salió ahí hablando en lenguas ungidísimos. Realmente lo que dice ahí es que, y lo vamos a corroborar después, no eran ese tipo de lenguas angelicales o esas lenguas espirituales, eran lenguas, idiomas terrestres, idiomas de gente que estaba ahí. Por eso la gente que estaba ahí, en un lugar que era muy cosmopolita, entendía lo que estaban hablando. Eso se llama etnoglosia o genoglosia. Hablar en lenguas de etnias específicas, o geno significa familia o de familias de lenguas específicas, y no glosolalia. La glosolalia es la que les acabo de decir hace un rato. Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto es muy importante para la segunda característica de una iglesia valiente, porque una iglesia valiente aprende los idiomas que le dan la bienvenida a la gente que está allá afuera. Eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Esta gente fue llena del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas, idiomas, de tal manera que la gente de allá afuera les entendía todo y se sentían bienvenidos y bienvenidas. ¿Usted nunca le ha pasado que la lengua, el idioma, lo hace sentir dentro, in o out, hablando de lenguas?
Usted va a un lugar, a otro país, y si usted sabe hablar ese idioma del otro país, usted se siente bien, es más, se siente confiado. Pero si usted no sabe hablar, usted se siente fuera, ¿o no? El idioma, la lengua, la forma en que nosotros hablamos hace sentir a la gente adentro o afuera. Y lo que estaba sucediendo ahí en ese primer día de la acogida, de la diversidad que había allá afuera, era que Dios estaba diciendo: yo quiero una iglesia que aprenda a hablarle a la gente en su propio idioma, en lo que ellos entienden. De tal manera que a mí me gusta pensar que ahí nace la iglesia interludiana. Ahí nace la primera iglesia interludiana. ¿No se les hace conocido pensar que esa primera iglesia Dios la pensó para que le pudiera dar la bienvenida a toda la gente en su idioma? A toda la diversidad de personas que estaban allá afuera, les hablaban en su propio idioma. Vean, en la Torre de Babel, en Génesis, se confunden las lenguas, y cuando se confunden las lenguas, lo que sucede es que entonces los pueblos empiezan a pelear y hay guerras y hay muerte. En Pentecostés Dios sana las divisiones, y entonces nos podemos entender. Y lo que está diciendo Dios es: hagan una iglesia para todos y para todas, en todos sus idiomas, de tal manera entonces que va a haber gente en esta iglesia que habla que habla, digamos, el idioma para darle la bienvenida a los niños y las niñas, que se sienten amados, que se sientan amadas, o a las mujeres, o a las personas con discapacidad, o a las familias, o a las personas solteras, o a las personas sexualmente diversas, o a las personas, ¿verdad? Vaya usted sumando dónde Dios quiere poner el límite de dar la bienvenida. ¿Dónde? En este texto Dios quiere poner un límite. No hay límite para darle la bienvenida a las personas. Entonces, una iglesia valiente puede comunicarse con todo tipo de personas para hacerlas sentir bienvenidas. Eso es una iglesia valiente. Una iglesia que perdió el norte o perdió la fe es una iglesia que dice: vamos a hablar solo de amén y aleluya, para que solo los que crean igual que nosotros van a caber acá. Y el que entre tiene que empezar a hablar como nosotros para ser parte de nosotros. Un solo idioma, una sola lengua. Dios dice en Pentecostés: yo quiero diversidad en mi iglesia. Una iglesia valiente entonces le da la bienvenida, habla en lenguas que dan la bienvenida a todos y todas. En efecto, Hechos 2:39, un poquito después de esto, unos versículos después, en efecto, la promesa es para ustedes, pero también para sus hijos, pero también para los que están afuera, los extranjeros. En griego son los que están, aunque vivan aquí, son los que son diferentes a nosotros. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros, para nuestros hijos e hijas, y para todos los que están allá afuera, para darles la bienvenida. Ellos lo entendieron muy bien al principio. La pregunta es si nosotros estamos entendiendo cuál es la promesa de Dios y para quién es. ¿Para quién es lo que Dios ha prometido? Un poco después, un capítulo después, menos de un capítulo después, está Pedro y Juan yendo. Después de esto, Pedro predicó aquella vez, el día de Pentecostés, y unas 5,000 personas se unieron a la iglesia. De esas 5,000 personas, no todas se empezaron a reunir con ellos, pero creyeron. Y un poco después se acerca al templo Pedro y Juan y se encuentran un paralítico que estaba pidiendo. Usted se sabe la historia, ahí en la entrada de la iglesia, voy a decir, en la entrada del templo. Y Pedro le dice: no traje la billetera, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo, repita conmigo, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. ¿Quién lo levantó? ¿Dios o Pedro? En este instante, ¿quién lo tomó de la mano? ¿Dios o Pedro? Pedro. Sí, porque podemos decir: sí, vamos a orar por ti, vamos a orar por vos, que Dios te bendiga. Pero hay una acción que Dios está pidiendo para la iglesia: tome a la gente de la mano, usted y yo, y levántelos usted.
esto no es trabajo de Dios, esto es su trabajo y esto es mi trabajo. Somos nosotros. Entonces, cuando la iglesia hace su trabajo, entonces cuando Pedro levantó a este hombre con sus fuerzas, con su propia fuerza, entonces en ese instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Y esto es lo que yo quiero recalcar en esta última parte de la charla. A todas las personas con discapacidad, a todas las personas que han sido marginadas, a todas las personas que han sido rechazadas, a todas las personas que necesiten una mano, un amor, una bienvenida. Nosotros entonces somos valientes única y exclusivamente cuando extendemos nuestra mano y decimos: no tengo ni oro ni plata, pero nosotros sí tenemos un montón de gente que quiere levantarte, amarte y darte la bienvenida. Voy casi terminando. Una iglesia valiente es entonces integradora. Poco tiempo después, un capítulo después, ya vamos por el capítulo 4, les estoy dando una clase de Hechos, ya vamos por el capítulo 4. Los habían perseguido por sanar, por eso que hicieron con el paralítico, los persiguieron, los encarcelaron, les prohibieron predicar y hacer lo que yo les estoy diciendo, que sea para todos y todas, ayudar a la gente, orar por la gente y que se sanara a la gente. Entonces hacen una oración que yo quiero que sea nuestra oración como iglesia esta mañana y ojalá durante mucho tiempo. Ellos dicen: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, las amenazas de la gente que dice: así no se hace iglesia, se hace así. Las amenazas que vengan de cualquier parte, no importa cómo sean, toma en cuenta esas amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ahora, yo intenté ver en otro idioma, hablando de lenguas, ¿cómo traducen en inglés este texto? Y utiliza la palabra boldness. Concédenos tener ese tipo de valentía para seguir predicando el tipo de iglesia y el tipo de evangelio que tú nos has enseñado a nosotros. Iba a leerlo en inglés, pero me estoy repitiendo hace rato. Leámoslo en voz alta a todos y todas. ¿Qué les parece? Y así disimulamos. Yo tengo acento británico, lo que pasa es que no quiero hacer, ¿verdad? Vamos, al contar 3, 1, 2, 3. Now, Lord, consider their threats to speak boldness. Un aplauso, por favor, un aplauso. Y yo quiero que oremos hoy pensando en esto. Pensando en que una iglesia valiente ora por valentía. Esta iglesia, lo que le queda en los próximos años, va a requerir valentía. Va a requerir valentía y merecemos y queremos más valentía para lo que viene, porque vienen cosas grandes para usted y para mí en esta iglesia y extendiendo lo que Dios nos está dando a nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie un segundo y hacemos esta oración juntos y juntas? En inglés, no, en español. Bueno, puede ser, ¿verdad? Usted lo puede leer en griego también, ¿verdad? Bien, vamos a leerlo en voz alta, como una verdadera oración, pero no como un asunto recitativo, sino pidiéndole valentía a Dios, porque usted y yo vamos a tomar pasos importantes en lo que viene a continuación. Incluso dentro de unos minutos yo les voy a enseñar algo que va a requerir valentía de usted y valentía mía. 1, 2, 3. Ahora, Señor, toma en cuenta todas esas amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.